Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días a todos y a todas. Gracias por haber acudido a esta convocatoria que os hemos hecho desde el MDIC esta mañana. El motivo de la misma es daros a conocer las alegaciones al documento inicialmente aprobado de presupuestos para este 2022, las alegaciones que vamos a registrar en nombre de nuestro grupo municipal y que supone un paquete de 45 alegaciones, todas ellas relacionadas con distintas materias, con distintas áreas y que entendemos van a mejorar, si definitivamente son aprobadas, la situación de muchísimos ceutíes. Por ejemplo, antes de entrar a ahondar en las mismas, os comento que hay dentro de ese paquete de 45 alegaciones que presentamos, hay 14 que son eminentemente técnicas, que están relacionadas con la modificación de las bases de ejecución y todas ellas lo que pretenden en definitiva es recuperar competencias que entendemos han sido hurtadas al Pleno. Por ejemplo, el tema de los reconocimientos extrajudiciales de deuda, entendemos que es una materia que se tiene que someter a conocimiento público, a conocimiento de todos los representantes públicos y, por tanto, de toda la ciudadanía, al igual que ocurre con el tema de las compatibilidades. Y luego hay algunas bases, como digo, de ejecución a las que también presentamos alegaciones que están relacionadas, por un lado, a que no se aplique la subida del IPC, la subida del 2% del IPC a miembros del Gobierno y a altos cargos, y por otro lado a que se limiten las dietas sin justificar que percibe cualquiera de estos altos cargos o miembros del Gobierno. No sé si lo sabéis, pero hasta la fecha se perciben una serie de dietas que es un máximo de 240 euros por día por parte de los cargos de Gobierno, de los cuales se podía recibir por adelantado 180 euros sin ningún tipo de justificación. Nosotros entendemos que hay que justificar del primer al último euro, porque para eso lo ponemos todos los ceutíes que se gasten cualquiera de estos altos cargos o miembros del Ejecutivo. Y luego entrando en las que son propiamente políticas, ya lo comentábamos en el debate inicial de presupuestos. Vamos a pedir la compensación del butano para que en definitiva nos cueste menos a los ceutíes la bombona de butano. Creo que todos somos conocedores de la subida del precio de la misma que se gestó, que se llevó a cabo, se eliminó esa compensación que ya existía por parte del Partido Popular y a nosotros nos parece importante que se recupere la misma. Vamos a proponer también que se congelen las tasas para este año 2022. Creo que siendo conscientes de la situación económica por la que atraviesa nuestra ciudad, lo mínimo que se debería hacer es congelar esas tasas para que no nos suba el precio ni del alcantarillado, ni de la basura, ni el sello del coche, ni el catastro, que son las tasas que se congelarían, fundamentalmente pues porque creemos que ya se paga suficiente y porque creemos, como decía, que la situación económica de la ciudad merece que se congelen estas tasas. Luego vamos a pedir la verificación de los contadores de luz y agua. Es un hecho que a nadie escapa que, por ejemplo, tanto la factura del agua como la de la luz han aumentado de una manera, me atrevería a decir, escandalosa, de una manera preocupante y de una manera que afecta y mucho a las economías ceutíes. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir esa verificación de contadores por el Servicio de Industria que hace varios años se hacía, pero que dejó de hacerse para que los ceutíes paguen lo que tengan que pagar. Lo que no puede ser es que, permitidme la expresión, se claven unas facturas y unos facturones que vemos que desde luego no parecen acordes al consumo real ni de luz ni de agua. Vamos a proponer, como siempre ha sido la línea del MDIC, un plan de construcción de viviendas que entendemos más que necesario en nuestra ciudad. De hecho, una de las primeras preocupaciones que tienen los ceutíes
además de la del empleo, que ahora hablaré de las alegaciones que presentamos al respecto, es la relacionada con la vivienda. Por lo tanto, nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene que poner dinero para construir vivienda, y vamos a pedir, relacionada con lo mismo, relacionada con vivienda, que las ayudas al alquiler que da Fomento a las personas que trabajan, pero que, como sabemos, pues hoy por hoy, desgraciadamente, los sueldos que se perciben son prácticamente 1.000 euristas y apenas dan para cubrir al día a día. Estas ayudas que da Fomento para cubrir el alquiler, hasta la fecha hay 72 o han quedado 72 personas que, cumpliendo todos los requisitos, habiendo solicitado todo debidamente y habiendo aportado toda la documentación, no se les ha podido dar esa ayuda al alquiler porque no había dinero. Por eso vamos a pedir que se aumenten los recursos destinados a esas ayudas del alquiler. En cuanto al empleo, lo relacionamos con la formación. Nosotros vamos a insistir en los planes de empleo formativos destinados, por un lado, a la gente joven y, por otro lado, a mayores de 45 años. Que sean planes formativos que permitan a nuestra gente que, cuando los finalice, mejore sus capacidades de incorporarse al mercado laboral y no sirvan para cubrir los puestos estructurales, que es como se han venido utilizando, por desgracia. Vamos a pedir la bonificación de las tasas según las rentas, y es que entendemos que, tal y como establece además la Constitución, uno tiene que pagar según ingrese y no según el sitio donde viva. Por lo tanto, vamos a insistir en esa bonificación. Vamos a pedir también, relacionadas con inversiones, que se lleve a cabo y que se ejecute definitivamente un ARI relacionado con la barriada Príncipe Felipe, una de tantas con muchísimas deficiencias, pero creemos que es importante que, lejos de esos compromisos que muchas veces expresa el Ejecutivo de manera verbal, se materialice en el documento presupuestario. Y entendemos que esa recuperación de esas viviendas de Príncipe Felipe, en tanto en cuanto tenemos un Ejecutivo incapaz de regularizar esas viviendas y de que las personas que viven ahí puedan tenerlas a su nombre, al igual que ocurre en Juan Carlos I o en Juan XXIII, debe hacerse cargo de la rehabilitación de estas viviendas. Igualmente, en la zona de Jadú, concretamente en la barriada de Vicedo Martínez, vamos a solicitar que se dote de plazas de aparcamiento. Es una zona en la que, desde luego, las plazas de aparcamiento brillan por su ausencia, y justo en la barriada Vicedo Martínez, al finalizar la misma, hay una explanada que es del ayuntamiento y que se puede, y entendemos nosotros, debe utilizarse para crear estas plazas de aparcamiento. Al igual que pedimos que esa pista deportiva que ya existe en la barriada, como nos han pedido los vecinos y vecinas de la misma, se convierta en un polideportivo del que puedan hacer uso todos los ceutíes. Igualmente, entendemos que hay que fomentar y apoyar el comercio local, el pequeño comercio. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir que se implementen una serie de medidas para apoyarlo, por ejemplo, medidas relacionadas con las tarifas de aparcamientos, que tengan una serie de bonificaciones, además de ayudar a los pequeños comerciantes, a los autónomos y autónomas de nuestra ciudad y a las pequeñas y medianas empresas, para que no tengan que echar la persiana en nuestra ciudad. Vamos a pedir igualmente unas becas económicas para el alumnado de enseñanza secundaria obligatoria. Se ha hablado de implementar el banco de libros, pero nosotros entendemos que este recurso, y además nos lo dicen muchos padres y madres de alumnos, es insuficiente. Por lo tanto, entendemos que es necesario y positivo dotarlo con una pequeña ayuda económica para quienes reúnan los requisitos, que además es algo que ya se está haciendo en otras ciudades. Vamos a solicitar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, la subvención a las personas celíacas y con intolerancia al gluten. Ya sabéis que una persona con celiaquía o con intolerancia al gluten gasta en su alimentación alrededor de 1.000 euros más que cualquier otra persona al año en productos relacionados especialmente con las necesidades que ellos tienen, y entendemos que es importante que se ofrezca esta subvención por parte de la ciudad. Solicitamos también una mayor cobertura en la detección del cáncer colorectal, así como simplemente la vacuna de la meningitis B, y volvemos a insistir y a solicitar para que quede recogido en negro sobre blanco una dotación económica
para ver hecha realidad esa unidad de radioterapia de la que mucho se habla y poco se hace, por desgracia. Por lo tanto, como digo, esta es otra de las cuestiones en las que vamos a insistir por parte del MDICE. Vamos a solicitar la conversión del Hospital Militar en ciudad sociosanitaria, que además es una cuestión que fue aprobada en un pleno y que, por desgracia, no ha visto la luz, pues porque se dice una cosa y luego se hace otra, y entendemos que es importante llevarla a cabo. Vamos a pedir la ampliación de las instalaciones de la protectora de animales. Creo que es una demanda muy justa que se ha hecho muchísimas veces y nosotros, desde nuestro grupo municipal, queremos recogerla dentro de las alegaciones que presentamos. Por supuesto, no pasamos por alto la juventud, una de las grandes olvidadas en nuestra ciudad, y por eso vamos a pedir más dinero para actividades relacionadas con la gente joven de nuestra ciudad y también que se dote presupuestariamente el albergue juvenil, del que se ha hablado también en muchas ocasiones, pero que no se ha terminado nunca de materializar. Llevamos también una serie de subvenciones relacionadas con la colaboración con distintas disciplinas deportivas como son el baloncesto, el balonmano, que entendemos tienen que contar también con el apoyo por parte de la ciudad, por el apoyo institucional, y llevamos un plan de reconversión del taxi del que nos hemos hecho eco muchas veces. Creo que hemos hablado en muchas ocasiones de las necesidades que tiene el sector del taxi, de las que ellos mismos nos expresan, tanto los propietarios como los asalariados. De hecho, en los próximos días tendremos una reunión con los representantes de trabajadores del taxi, pero nosotros vamos a insistir en este plan de reconversión del taxi para que, como se ha hecho en otros sectores, en otras autonomías, pueda ser viable estudiarse la manera en la que las personas que están en el taxi puedan jubilarse anticipadamente, quedándoles una buena prestación, y que se dignifiquen y mejoren las condiciones con las que trabajan los taxistas de nuestra ciudad. Estas son, a grosso modo, las alegaciones que nosotros vamos a presentar al área de Hacienda, que esperamos desde luego sean recogidas. Creo que de las mismas se desprende, os las pasaremos en detalle para que las veáis pormenorizadamente, pero se desprende que lo que queremos es aportar nuestro granito de arena en nuestro modelo de ciudad para que no quede ningún área descuidada ni desprotegida, intentando que este Ejecutivo empatice con toda la sociedad, y porque entendemos que si se hace eco de estas alegaciones y las recoge en ese documento final, lo cual es una cuestión única y exclusivamente de voluntad política, porque entendemos que existen los recursos económicos suficientes para llevarlas a cabo si se hace una buena redistribución de las mismas, como digo, mejoraremos el texto y, a fin de cuentas, creo que mejora el presupuesto para la ciudad para el 2022. Si tenéis alguna cuestión, alguna aclaración que... Buenas tardes. Me gustaría saber si ya ha habido alguna conversación con el Gobierno antes de la sesión plenaria, si se han mostrado a favor de aceptar algunas de las alegaciones, si no, o si directamente se van a presentar en esa sesión plenaria y el Gobierno decide en ese momento directamente. Bueno, nosotros, como estamos plenamente convencidos de que hay que dialogar, que hay que hablar, nosotros nos reunimos con la señora Chandira Mani, que es la responsable del área, para hablarle de estas alegaciones que vamos a registrar. Ella ha tomado nota de las mismas, tendrá, desde luego, cumplido conocimiento y detallado conocimiento de todas las alegaciones que acabo de enumeraros, y tendrá que pronunciarse. Y, desde luego, tendrá que decir si las acepta, que esperamos que las acepte todas, porque, como digo, son en beneficio de toda la ciudad, y si las rechaza, explicarnos por qué consideran que lo que acabo de exponeros no es positivo para Ceuta y para los ceutíes. Por lo tanto, por nuestra parte, esa voluntad de diálogo es mucho más que una voluntad. Ha supuesto dar el paso, sentarnos, explicar las alegaciones, quedar a disposición para facilitar todas las explicaciones que se nos quieran pedir al respecto, y ahora lo que tendrá que hacer, como digo, es decidir si políticamente las acepta o no, una vez que las vaya a someter a consideración de la Comisión de Hacienda. Por supuesto, esperamos contar con el apoyo de todos los grupos municipales, pero evidentemente es el Ejecutivo el que lleva la batuta en esta materia. Tan solo si se recogen las alegaciones que presentan, ¿apoyarán el presupuesto? Tan solo si se recogen, dices. Es decir, si el Gobierno no llega a recogerlas, ¿la postura sería la misma que en la primera sesión? No, nosotros en la primera sesión optamos por abstenernos,
porque queríamos aportar todas estas alegaciones y este sí es el documento presupuestario definitivo. Nosotros en la aprobación inicial, en ese borrador inicial, aún estaba abierto a aportaciones no solamente de nuestro grupo municipal, sino de cualquier persona física o de cualquier grupo municipal que quiera hacerlo, y cuando se pronuncie el Ejecutivo y sepamos cuáles son las que recoge, cuáles son las que no recoge, por parte de nuestro grupo municipal analizaremos cuál va a ser el sentido del voto, siempre, lógicamente, pensando en lo mejor para Ceuta. Me gustaría realizarle otra pregunta. Lunes se ha convertido ya en una tradición esa concentración de trabajadores transfronterizos en la Plaza de los Reyes, ¿no? Se va a hablar sobre el tema en la sesión plenaria que se va a celebrar en esta semana. ¿Cuál es la postura de Medice? ¿Está del lado de que hagan una especie de pasillo humanitario para que puedan ir y volver? ¿La solución la tiene que tomar el Gobierno de España? ¿La tiene que tomar el Gobierno de Marruecos? Medice siempre ha tenido una posición que posiblemente nos cueste el ser demasiado transparentes, pero no nos importa. Lo que Medice siempre ha pedido en relación a estas personas es que no se les engañe, que no se juegue con sus necesidades, con sus sentimientos. Son personas a las que se han venido prometiendo una serie de cosas, a las que no se da ninguna solución, y nosotros creemos que hay que hablar con la gente de manera con total y absoluta claridad. Por supuesto, esto es una cuestión que está muy por encima de nuestra ciudad. Esto es una cuestión de dos países soberanos, como es el nuestro y es el país vecino de Marruecos, y por lo tanto el acuerdo debe darse a nivel de Madrid y Rabat. Esto no es una decisión que, por mucho que queramos adoptar en Ceuta los ceutíes, por mucha pena que nos dé, por mucho que pidamos ese pasillo humanitario, desgraciadamente esta cuestión nos supera. Esto es una cuestión de Estado y, por lo tanto, sí que pido que nadie engañe a estas personas, que no se les hagan falsas promesas y que no se juegue con sus sentimientos, porque desde luego bastante sufrimiento tienen ya con la situación que atraviesan, como para que encima políticamente haya quien siga mareando un poco la perdiz, si me permitís la expresión, y sin decirles claramente la situación en la que se encuentran. Nosotros lo que consideramos es que nuestro país, y desde luego confiamos en ello, tome cartas en el asunto para adoptar una solución viable, una solución basada en el diálogo con el país vecino y que a fin de cuentas resulte satisfactoria para las partes. ¿Listo? Pues muchísimas gracias por haber venido y que tengáis buena mañana. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.